Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, nuevo episodio, segunda temporada de Hablemos de Torá y algo más. Ha sido un tiempo muy enriquecedor estudiar la palabra del Eterno, estudiar la Torá, su fuente, tener esta grata compañía con nuestros Morim, More Mijael Ben Yosef, More Shem Tov Ben Yosef. Shalom, ¿cómo están, queridos Morim? Shalom, gusto de verte, Guido, gusto de verte, More Shem Tov. Nos bendiga el Eterno, bendiga también el Eterno a todos los auditores que están partiendo con nosotros esta segunda temporada. Baruch Hashem, estamos bien, contentos, ¿verdad?, de tener a Yeshua, a Donenu, a Yeshua nuestro Señor. Y de quién vamos a hablar hoy día, ¿no? Cómo él está superior a Moshe, a Aarón, ¿verdad? Y por medio de él alcanzamos cosas muy maravillosas. Así que Berajot para todos. Baruch Hashem, More Shem Tov. ¿Cómo estuvieron? Shalom Jabrim, shalom Guido, shalom More Mijael, contento de poder estar nuevamente hablando de las palabras eternas de nuestro amado y bendito Hashem, Adonai, nuestro Dios, y de su Hijo eterno, del Yahid, del unigénito, Yeshua HaMashiach, como lo vamos a ver, el Melitz, el Erabón, el mediador, el fiador de un nuevo pacto, de un pacto renovado. Baruch Hashem. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque hemos venido hablando de la renovación del pacto. En el último episodio de la primera temporada dijimos que el Eterno, según el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, renovaría el pacto que vuestros padres invalidaron. Y hemos llegado a la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, 22. Que dice Asher la azot Yeshua ha'eravon labrit hatov mim arishona. Yeshua, nuestro amado Mashiach, es fiador, garante de un mejor pacto. La pregunta es, ¿el primer pacto no es mejor que el segundo pacto? ¿Por qué, More Shem Tov? ¿Por qué usa esa expresión el texto de la carta a los Hebreos? Yo creo que más que de decir que es mejor o peor, es un tema de actualización en el tiempo. Porque el Eterno fue tratando con el hombre en el paso de los años, históricamente, y el hombre no tiene la capacidad o no entiende los propósitos del Eterno, los propósitos eternos, los propósitos estratégicos que tiene el Eterno. Y claro, este concepto de mediador, de mediación, lo vemos en toda la Sagrada Escritura. Ya Abraham Avinu intercede por Sodom, por Sodoma, cuando descienden estos tres varones, ¿cierto? Conversan con él en Parashat Vayera, ¿cierto? Parashat Vayera. Y
Y él comienza a hacer este regateo con el Eterno para que no destruyera donde estaba su sobrino, en el fondo, donde estaba su sobrino Lot. Y bueno, es muy característico, ¿cierto?, que cuando uno tranza con un judío, con un oriental, alguien de Medio Oriente, existe el regateo. Incluso el no regatear también es una falta de educación, es como una ofensa para ellos. Y viene de acá, viene justamente de acá, de cuando Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, ¿cierto?, intercede por Sodoma. Conocemos la historia. Entonces, después a lo largo de los años también se fue dando cómo los grandes hombres del Eterno interceden delante del Eterno por el pueblo. Y llegamos, ¿cierto?, a la carta que escribe el Rav Shaul, el apóstol Pablo, a Timoteo, Timoteos Aleph, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice: Ki Elohim echad u melitz echad, bein a Elohim u bein anashim u aish Yeshua HaMashiach. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, hombre. Yeshua Mashiach, hombre. Jesucristo, hombre. Jesús, el Mesías, hombre. Entonces, claro, yo creo que este concepto, esta palabra mejor, no nos hace un buen favor al momento de comprender. No es que haya sido malo el pacto anterior, no es que haya sido peor, sino que era muy estricto en cierta medida, en ciertos aspectos. Este nuevo pacto, este pacto renovado, lo podemos ver, lo podemos discutir. Pero ¿por qué dice establecido sobre mejores promesas? Sobre mejores promesas. Entonces, aquí utiliza la palabra melitz, 1 Timoteo 2.5, y como un traductor. En el hebreo actual es traductor. La palabra melitz, en la concordancia hebrea Strong, es la 3887. Uh-huh. Viene del verbo lutz, que es del esfuerzo para pronunciar un lenguaje extranjero. Interpretar, traducir, intérprete. También esta palabra aparece en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 23. Uh-huh. También utiliza la palabra melitz cuando está José, ¿cierto?, el José de los sueños, y él hablaba con sus hermanos, y él no se había dado a conocer todavía a sus hermanos, y él hablaba en idioma egipcio, claro, copto, y él utilizaba un melitz, dice, un traductor, un intérprete. Y él les hablaba a ellos en hebreo arameo, ¿cierto?, de acuerdo a la época. También está ahí este concepto de este mediador, intercesor, fiador, mediador, intermediario. Es interesante lo que señala Moreh Shem Tov, porque si bien el texto de la carta de los hebreos señala que Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, Yeshua ha'eravon lavit hatova, también da una señal de por qué es hecho garante. Y da una señal, dice que los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y claro, efectivamente el texto de la carta de los hebreos en el capítulo 7 habla respecto a Yeshua comparado al sacerdocio de Melquisedec. Y lo señala en el capítulo 7, versículo 11, donde dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Y aquí nosotros, digamos, podemos tener una pequeña luz de lo que significa un mejor pacto, porque en la antigüedad los pecados eran redimidos mediante la sangre de animales. Y si no había sangre de animales, ¿cierto? Becerros, toros, machos cabríos, palomos, se ocupaba harina. Pero sin embargo ese sacerdocio, por causa de que no hay templo, no rige hoy día. Y por medio de la sangre de Yeshua, de su sacrificio único, la remisión del pecado ya no necesita holocaustos, sacrificios de animales. More Mijael. Bueno, sí, es interesante cómo se está introduciendo, ¿verdad? Esta conexión que precisamente el escritor a los hebreos y también como citaba el Moreh Shem Tov, ¿verdad? Ahí en la carta de Timoteo, se va a tomar algo que ya venía anunciado, algo que ya, ¿verdad? El estudiante ya sabe, ya conoce, se citaron, ¿no es cierto?, en los podcasts anteriores, los contextos, las expresiones, ¿no es cierto?, de un pacto que tenía que ver con cortar, que tenía también que ver con que el pacto principalmente estaba ligado, ¿verdad?, al cumplimiento de la Torá, al deseo humano, al deseo de Am Israel de poder cumplir el pacto y unirse al Eterno, pero había una imposibilidad evidente, ¿no? Una imposibilidad humana. Y ustedes recordarán lo que escribió el Eterno por boca del profeta Jeremías, que también lo va a tocar precisamente acá el escritor en su carta, donde habla de estos días que iban a venir. Van a venir días, dice el Eterno, va a haber un tiempo. Ese tiempo ya estaba determinado por el Eterno, ¿verdad? Ya estaba determinado y eso se iba a cumplir. Esta profecía se iba a cumplir por medio de alguien. Y el escritor nos va a revelar, ¿verdad?, en Hebreos que todas estas cosas se empiezan a cumplir por medio del Mesías, por medio de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Y que es puesto como se citaba, ¿no? Como fiador por su propia sangre, por su propio sacrificio, ¿no? Por él ser una ofrenda acepta delante del Eterno y por medio de eso convertirse precisamente en un intercesor, en uno que puede estar, ¿no?, en el monte del Eterno, como dice ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 15, ¿no? ¿Quién subirá al monte del Eterno, ¿no? Y permanecerá de pie delante de él, ¿no? O sea, el puro de mano, el limpio de corazón, el que no entregó, ¿no es cierto?, no se entregó a cosas, ni habló mal de su compañero, etc. Y puede interceder por nosotros. Y lo importante de entender esto, y lo que, como decía el Guido, es poder introducirnos, ¿no es cierto?, en el entendimiento de lo que significa esta obra y esta realidad, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, aparece también este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, y cómo nosotros podemos, en el fondo, empezar a desarrollar este punto. Creo que es interesante, la carta lo va a tocar, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan hacia el final de la carta de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 24, ¿verdad? Hablando, parte de la idea desde el 18, y la va a concluir en el 24, respecto de todas aquellas cosas que ahora hemos alcanzado por Yeshua, mediante Yeshua, ¿no es cierto?, que nos hemos acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿verdad? Esta ciudad que es fundada por el Eterno, que es celestial, que tiene, ¿no es cierto?, cuyo el escritor anteriormente dice, cuyos fundamentos de la ciudad están puestos en el Eterno mismo, ¿no? El Teilín dice que el Eterno escogió a Sion, la deseó para sí como morada suya, ¿verdad? Ahí va a estar su nombre para siempre. Esto lo dice el Salmo 132. Y el escritor acá lo va a tocar, ¿no es cierto? Y también a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahí está el punto, ¿no? El punto del pacto, la culminación del pacto, esta sangre que es rociada, que es la sangre de Yeshua, el justo, y que la sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel. Fíjense ustedes que en el capítulo 11 el escritor va a hablar y va a decir precisamente que por la fe Abel ofreció al Eterno más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante del Eterno. Y no solamente eso, sino que dice así, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella, ¿no? Habla por ella. No sé, aún muerto, es decir, ese testimonio, la sangre de Abel. Usted recuerda lo que también dijo el Señor cuando dijo que desde la sangre de Abel hacia adelante, ¿se acuerdan? Ahí cuando en Mateo, me parece que en Mateo 23, ¿no? Cuando hace toda esta tojijá, esta exhortación muy fuerte al liderazgo de la época, ¿no? De la época, principalmente de la época. Entonces, esta sangre que ha sido rociada sobre nosotros, opera, ¿no es cierto?, para que podamos alcanzar esto que yo creo que vamos a desarrollar ahora desde el 7, ¿verdad? Con respecto a esto, el sacerdocio de Yeshua, ¿verdad? Que sería el de Melquisedec y el de Aarón, el sacerdocio arónico. Y aquí podríamos entrar tal vez un poquito a hablar de esto, ¿no es cierto? Porque de partida parte diciendo que no entró con su propia sangre, ¿no es cierto? Yeshua entra con su propia sangre a ministrar ahora en el santuario, ¿no? Para poder interceder por nuestros pecados. Guido. Interesante lo que enseña respecto de la sangre. Nosotros conocemos respecto a la Torá, ahí lo que dice el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, Sefer Devarim. El Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviera esparcido el Eterno tuyo. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá el Eterno tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará al Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que amas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, como bien decía Moré Mijael, nosotros cuando hablamos del pacto, hablábamos del derramamiento de sangre. Y esta circuncisión del corazón tiene que ver efectivamente con esta analogía de cortar el prepucio. O sea, un judío tiene por mandamiento el padre circuncidar a su hijo el 8º día. Y ahí hay un derramamiento de sangre, y hay el cumplimiento de un pacto.
la Parashá Vaerá, donde dice Bedam, Hakimotiet Britiatem Latet Laem. Establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán. Y el pacto que estableció, uno de los primeros pactos que estableció el Eterno con Abraham Avinu, fue la circuncisión. Pero en este tiempo el Eterno nos dice que Él escribirá la Torá sobre nuestros corazones. Y ahí hay una circuncisión del corazón. Ahí hay un cortar. Y volvemos a lo que dijimos en episodios pasados. No hay pacto sin derramamiento de sangre. More Shem Tov. Voy a seguir con Hebreos 7:22. Retomarlo porque ahí utiliza dice, por tanto, Yeshua es fiador de un mejor pacto. En las versiones españolas dice mejor pacto. Pero en hebreo dice la Brit Atová, Min Arishonah. Es decir, un pacto bueno. Un pacto bueno. No es que sea mejor o peor, sino que era más o menos la idea que trataba de decir delante, que en el tiempo, de manera paulatina, el Eterno ha ido tratando con el hombre en la medida que también el hombre lo deja ingresar, lo deja entrar. Ahora, en la antigüedad, antes de Yeshua, de la venida de Yeshua a Mashiach, al mundo, era por fuera. Era externo, era Hutz, era exterior. Ahora es interior, ahora es Penimit, es interior. Entonces no es que sea mejor o peor, sino que cada vez ingresa más el Eterno. Después, Kefa, Sheliach, el apóstol Pedro, dice que él ya no habitará más en templo hecho por mano de hombres, sino en los corazones de los hombres, que está conectado con pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Entonces, es cada vez más interno, que el Eterno ingresa. Aquí en Hebreos 7:22 utiliza la palabra Erabón, y Erabón se traduce como fiador. En la concordancia Strong es la 6162. Erabón, Arabón, en sentido de intercambio, prenda dada como garantía. Y eso nos conecta con el verbo Arab de la concordancia Strong 6148, que significa hartas cosas. Dentro de eso, trenzar, entremezclar, traficar, como si fuera por trueque. También dar o servir de garantía, como una especie de intercambio. Afianzar, empeñar, fiador, fianza, fiar, protección, rehén, responder. Entonces, está esta idea de alguien que interpreta, alguien que se pone como garante, alguien que traduce, alguien que, porque es por estas dos palabras, Melitz y Erabón, que tiene que ver con mediar, interceder. Y esta idea de intercesión ya la tenemos en la Tanaj, ya la tenemos antes de Yeshua, antes de la era común, antes de Cristo. Como mencionaba al principio, ¿cierto? Con Abraham, ya Abraham vino, intercede por Sodoma. En Shemot, en el Sefer Shemot, capítulo 20, versículo 19, dice: entonces dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable el Eterno con nosotros, no sea que muramos. Entonces el pueblo entiende que este ser superior, este Ein Sof, este sin fin, este ser supremo, el eterno Kadosh Baruj Hu, a Hashem Itbaraj, Jehová, Adonai, Hashem, Yahvé, Yahweh, como le quieran llamar, es el eterno, es el creador de todo, el Boré Olam. Es terrible. Es un ser terrible, es un ser inmensamente, infinitamente poderoso.
que si nos habla, que si está cerca nuestro, corre peligro nuestra existencia, nuestra vida, nos podemos desintegrar. Y el pueblo tiene conciencia del Eterno, de Akadosh Baruj Hu. Y le dice a Moshe, habla tú con él. Entonces, aquí está la figura del intercesor, del Melitz, del Erabón. Aquí está la figura. Es tanto que la cercanía que tenía Moshe Rabenu, que hablaba Panim, que hablaba cara a cara, caras a caras, con el Eterno Akadosh Baruj Hu, que cuando él descendía del monte, su rostro resplandecía. Y su rostro era una luna, era una ampolleta, no sé, una tea, una lámpara encendida, una antorcha. Y el pueblo le daba miedo. Y el pueblo le pide a Moshe que se ponga un velo. Más ve es la palabra velo. Esto está en Shemot 34, capítulo 34, desde los versículos 29 al 35. Entonces, ya está esta figura de este Dios terrible. También la escritura después lo describe como Norate Ilot, terrible en alabanzas. También la carta a los hebreos habla y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, de un Dios vivo. Entonces, le pide el velo, el pueblo le pide el velo, que el velo continúa hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Después Rav Shaul dice que cada vez que leen a Moshe, tienen un velo y no pueden ver a Yeshua, a Mashiach. Yeshua como el Mesías, como Cristo. ¿Cierto? La palabra griega Cristo, ungido. También en Ezequiel, en Yehezquiel, en el Sefer Yehezquiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, dice, hablando con el Eterno con respecto a juicios de idolatría en contra de una ciudad, dice, y aunque estos tres hombres, Noaj, Daniel y Job, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos, declara el eterno Dios. Es decir, no tendría la capacidad de salvar a nadie más. Ni siquiera sus hijos, sus familias podrían salvar. Entonces, esta idea de que el Eterno va a destruir, va a enviar un juicio, un castigo, a enviar plagas, a enviar fieras que despoblen animales, va a enviar hambre. Él busca personas que se pongan en la brecha. También en el 22:30 de Ezequiel, dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no lo destruyera, pero no lo hallé. Entonces, dentro de las midot, cualidades o atributos del Eterno, está que Él no dará por inocente al culpable, que Él hace justicia, juicio, pero el Eterno, antes que juez, es misericordioso, y Él busca de qué forma no castigar al hombre, no enviar estas plagas, no enviar estos castigos. Y ahí vemos el corazón del Eterno. Cómo el corazón del Eterno es bondad, es misericordia, es benignidad. Entonces, el Eterno busca estas personas que puedan estar en la brecha, dice, delante de Él, para no destruir, para no castigar, de manera dura, de manera severa, de manera rigurosa. Entonces, ya tenemos esta idea también con Moshe Rabenu, cuando le dice a Moshe en el Sefer Bemidbar, en el libro Números, capítulo 14, 22, capítulo 14, versículo 22, Pasuk 22, dice, ya este pueblo me ha atentado 10 veces. La idea de esta intercesión de Moshe Rabenu por Am Israel en el desierto, por el pueblo de Israel en el desierto, está desde los versículos 11 y 13 también.
Pasuk 22 de los versículos 11 al 13, donde dice: apártate tú de este pueblo, yo lo voy a destruir, porque ya me ha tentado 10 veces. Y ahí Moshe intercede y le dice: ¿qué van a decir los pueblos? Que tú no pudiste sacar a este pueblo de tierra de Egipto, que en el fondo que tú no te la pudiste con este pueblo. Entonces, ya está esta idea. Ahora, cabe señalar que para interceder, para ponerse como mediador, como fiador, como garante, hay que ser valiente. Porque el Eterno es cosa seria. El Eterno no es una fábula, un cuento. El Eterno no es una película de Netflix. El Eterno excede a todo conocimiento humano, a todo calificativo, a toda traducción, a toda definición que nosotros podemos hacer de él. Incluso definirlo, el tan solo hecho de definir al Eterno, lo limita. Y el Eterno es infinito. Ein Sof. Bueno, Baruch Hashem, como bien decía Moreshen Tov, hay un relato en la escritura, ¿verdad?, con respecto a esta idea, ¿no?, a esta idea de que de una u otra manera siempre el Eterno ha puesto a personas, como en el caso de Abraham, para poder interceder a favor de los hombres, ¿no?, para poder ser personas de bien, para hacer un trabajo, ¿no es cierto?, en la tierra, como lo expresa ahí en la Parashá Vayera, que se cita actualmente, ¿no? Entonces este concepto de intercesión lo vemos, como decía el Moré, en Abraham. Abraham, sabemos que el Eterno en su llamamiento, ¿verdad?, lo va a constituir él mismo, el Eterno, como una bendición para las naciones de la tierra, ¿verdad? Y precisamente en ese contexto dice el escritor, dice la escritura, dice la Torá: ¿cómo he de ocultar yo esto a Abraham, sabiendo que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra? Porque dice, conozco, sé que mandará a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno haciendo justicia en la tierra. Justicia y juicio en la tierra, ¿no? Justicia y juicio. Y vemos este sentido de intercesión, ¿verdad? Porque, como decía el Morén, cualquier persona no se puede parar y, ¿no es cierto?, hacerlo. Está bien, ¿verdad? Una cosa es que uno haga una tefilá por hermanos, ¿verdad?, y que tenemos que hacer tefilá unos por otros, y otra cosa es pararse como un intercesor. Es distinto, sobre todo en los contextos, ¿no es cierto?, en los cuales uno a lo mejor no ha sido llamado para eso, como por ejemplo el caso de Córah. El caso de Coré, la escritura lo tenemos, ¿verdad? Él teniendo un llamamiento para servir al Eterno, quiso usurpar la posición de Aarón, ¿verdad? De hacer tefilá, de rogar, de presentar incienso delante del Eterno, ¿verdad? Y finalmente esto va a ir decantando, porque en el fondo va a ir decantando hasta llegar al punto de la mediación, ¿verdad?, que va ahora a tener la figura de un Cohen, ya partiendo de un sacerdote, de un ministro del Eterno, partiendo con Aarón y su familia, ¿no? En el capítulo 27 del libro de Éxodo aparece, ¿verdad?, este llamamiento que el Eterno le da a Aarón y a sus hijos, ¿verdad?, para que puedan ser sacerdotes delante de él. El sacerdocio tampoco es algo nuevo, el sacerdocio lo encontramos ya desde Adán en adelante, ¿no? Desde Adán en adelante encontramos el concepto y la idea del sacerdocio. Respecto a lo que nos ocupa a nosotros, ¿verdad?, el sacerdocio para el pueblo de Israel ahora va a quedar sentado, ¿verdad?, sobre la familia de Aarón, sobre su familia, ¿no?, Aarón y sus hijos. Y fíjense ustedes que el escritor, a propósito de esto que decía el Moreshen Tov y que daba con cierto como para poder entender, ¿verdad?, porque en qué momento pasa esta intercesión, ¿verdad?, de Moshe,
de Abraham, de Moshe y de otros muchos más que intercedieron, que fueron líderes, a un sacerdocio, ¿no? Ahí hay un punto, después, ¿no es cierto?, a pesar de que Moshe sigue intercediendo, pero las funciones se dividen en cierta manera, ¿no? Y a Moshe, dice el escritor, se le reveló el sacerdocio. A Moshe se le revela el sacerdocio, ¿verdad? Y de hecho Moshe, en la parashá que habla respecto de los Miluim, de los 7 días de consagración de Aarón y sus hijos, Moshe hace todo el servicio, le muestra cómo se hace cada cosa. Todo el servicio sacerdotal lo hace Moshe, y lo unge y hace absolutamente todo. Entonces, el escritor dice, por tanto, hermanos, aquí en el capítulo 3 de Hebreos, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, el enviado de Dios, ¿no es cierto?, enviado del Eterno, así como fue Moshe, el Mesías también, el enviado de Dios, ¿no es cierto?, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahí tiene que ver con confesión, con nuestra declaración, ¿no? El Mesías Yeshua. Y va a hablar, ¿no es cierto?, de su fidelidad, y va a hacer una comparación con Moisés, entre Moisés y él, ¿verdad? Y va, ¿no es cierto?, terminar diciendo que el mismo Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza, ¿no? Porque tiene más gloria, ¿no? Tiene mucha más gloria. Entonces, como dice la Escritura ahí, tomando lo que decía el Moré precisamente de la intercesión, y cómo en el Mesías se van a cumplir estos dos conceptos. El concepto de libertador, uno que es enviado por el Eterno para libertar al pueblo y para producir y revelar la salvación del Eterno, y otro, ¿no es cierto?, es el ministrar como sacerdote delante del Eterno. Y esto es lo que nos dice el escritor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad en cuanto, ¿no es cierto?, a esta participación que tenemos, en cuanto al llamamiento que tenemos para poder servir al Eterno, tenemos que considerar cómo lo hizo, ¿verdad? Cómo el Eterno, ¿no es cierto?, nos revela el servicio y cómo debemos hacerlo a través del Mesías, a través de Yeshua. Considerad entonces al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿no es cierto?, el Mashiach Yeshua. Fíjense ustedes que luego en el capítulo 5, y aquí quiero yo entrar tal vez un poco, antes de llegar al 7, porque esta idea la va a partir en el 5. La parte del 3, ¿no es cierto? En el 3 parte la idea del sumo sacerdocio, ¿no es cierto? El apostolado del sumo sacerdocio, y en el 5 lo va, en el 4 igual lo va a hablar, ¿no es cierto? Va a hablarlo igual, pero en el 5 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, todos los cielos, ¿no? Todos los cielos, traspasó todos los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Fíjense que es la misma palabra que usa ahí en el 3.1, la va a seguir desarrollando en el 5.1. Porque no tenemos, estoy leyendo el 4.14, todavía no parto con el 5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin defecto. Acerquémonos pues confiadamente, ¿no es cierto?, al trono de la gracia, en el contexto de la Escritura, ¿no es cierto?, el Arón HaKodesh, donde se producía la reconciliación, ¿verdad?, entre el Eterno e Israel. Ahí se revelaba la gracia del Eterno para el pueblo, ¿no? Desde ahí salían las palabras de perdón para Israel.
dice confiadamente, ¿no? Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro, ¿verdad? Por medio de nuestro sumo sacerdote, por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Nos acercamos, ¿verdad? Porque Él intercede por nosotros, ¿verdad? Y no solamente intercede por nosotros, sino que se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿verdad? Como dice ahí la Escritura, fue hecho semejante, ¿no es cierto?, en todo a nosotros, semejante en todo, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí parte el escritor en el 5, si ustedes me permiten, y va a decir, porque todo Cohen Gadol, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, aquí hay cosas que el escritor va a poner que son importantes. Y es lo que en el fondo estábamos hablando un poquito de lo que decía el Moisés Top y un poquito atrás, ¿no es cierto?, en general, que una persona no se puede levantar a sí misma, solo. No es que uno dice un día, no, mira, yo quiero ser sumo sacerdote y me gustaría ocupar esto así como... Sería una muy buena aspiración, ¿verdad? Pero tiene que ser tomada por el Eterno la persona. Esto es lo contrario a Korah. La parashá Korah parte diciendo Vaikaj Korah. Y tomó Korah. Y nos dice que tomó. Y los Jajamín dicen Vaikaj Beatzmo. Se tomó a sí mismo. Como algo. Se creyó algo. Se constituyó solo en algo. Es lo contrario a Aarón. Es lo contrario, se fijan que es lo contrario, todo lo contrario, porque el llamamiento, o sea, aquí está, es ser tomado, ¿no es cierto?, es ser acercado al servicio, ser constituido, es tomado, después viene constituido, y después viene en el 4, versículo 4, el llamamiento, llamado por Dios. Son cosas, son procesos que van en la vida de la persona. Entonces, la función principal en lo que a Dios se refiere es ser compasivo, es interceder a favor de los hombres. Ustedes se imaginan ustedes, Javerín, Abraham, del Eterno dice, ¿cómo le va a gustar esto a Abraham sabiendo que de él serán vendidas toda la familia de la tierra? Y de repente Abraham sale y dice, llévatelos a todos nomás, son todos pecadores. ¿Se fijan? ¿Qué clase de servicio se está presentando? O sea, el Eterno sabe que son todos pecadores, pues si el Eterno sabía y por eso bajó para destruir la ciudad, es decir, sabía que había pecado y que el mal había llegado, ¿no es cierto?, a grito al cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él lo tenía claro. El punto es que en lo que a Dios se refiere, y ahí está la consideración que tenemos que tener respecto de lo que profesamos, de la profesión, de lo que profesamos, de lo que anunciamos. Y lo que tenemos que anunciar es precisamente perdón de pecados en nombre de Yeshua HaMashiach. Tenemos que anunciar misericordia del Eterno para las personas. Abraham, cuando vio la ciudad, ¿verdad?, sabía que la ciudad estaba llena de gente que estaba extraviada. ¿Pero qué significa ser de bendición para la tierra? Interceder, hacer tefilá, decirle al Eterno, ¿no es cierto?, pucha, si hay hasta 10 justos, Hashem, usted por esos 10. Y nosotros vemos ahí cómo el Eterno también su corazón está inclinado a esa misericordia, quiero, ¿no?, a ese bien para el hombre. Entonces, cuando uno entiende el llamamiento, ¿no es cierto?, el llamamiento es, y en lo que el Eterno se refiere, es que el Cohen es una persona que tiene que tener amor. Pues si no tiene amor, va a andar con la espada y con, ¿no es cierto?, cortando cabeza, y va a estar ahí desde la rigurosidad, siempre desde la rigurosidad.
tiene que ser compasivo. Son cualidades que tienen que estar en el corazón de aquel que está sirviendo en la obra del Eterno y que se revelaron en el Mesías. El Señor fue enviado, Javerín, a morir por nuestros pecados. Su apostolado tiene que ver con eso. El Padre lo envió para morir por nuestros pecados, para que se produzca la salvación de nuestras almas, por su sangre, en su nombre. Y lo que anunciamos en la profesión es que, ¿no es cierto?, desde Jerusalén, comenzando de Jerusalén, Samaria, y hasta el resto de las naciones, hasta el resto del mundo, es que en Yeshua hay perdón de pecado. En su nombre, en su sacrificio, hay perdón de pecado. Y eso creo que es un punto importante que nos debiéramos no considerar dentro del contexto de este sacerdocio. Es un sacerdocio que no abarca solo a Israel. Es la sangre rociada, ¿no es cierto?, no es solamente para el pueblo de Israel en particular, como lo era, ¿no es cierto?, en el caso de Aarón, sino que, como dice Primera de Juan, ¿no es cierto?, Primera de Yohanan Aleph, sino que su sangre es propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Aquí podemos pausar. Yo quiero dar también ahí a Guido, al Moreshen Tov, a ver si quieren poner algún punto en esto o algo diferente, ¿no es cierto? Bueno, les dejo ahí el pase. A mí lo que me gusta esto respecto del Mashiach y su sacerdocio eterno es también lo que señala el Salmo 72: será su nombre para siempre, Yehi Shemo Leolam Lifnei Shemesh Yinon, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y Rashi dice que Yinon hace referencia al reino. Y llama la atención este Mashiach eterno. Llama la atención porque la tradición, los rabinos hablan de un Mashiach abortivo, de un Mashiach, como le dicen, Bar Nafli, como hijo de aquel que ha pecado. Pero ahí mismo en el Talmud, en el Masejet Sanedrín, nos dice que hay una conversación entre el rabino Nachman con el rabino Yitzhak. Entonces le pregunta ahí en la Gemara, dice: Amarle Rab Nachman le Rabbi Yitzhak Mishemiyalach Imat Iti Bar Nafli. Rabbi Nachman le dijo al rabino Yitzhak: ¿has oído cuándo vendrá el hijo de los gigantes, Bar Nafli? Y Rabbi Yitzhak le responde: ¿quién es el hijo de los gigantes? Rabbi Nachman continúa y dice: este es el Mashiach. Y Rabbi Yitzhak le pregunta: ¿llamas al Mesías hijo de gigantes? Rabbi Nachman le responde: sí, como está escrito. Y cita el pasaje de Amós 9:11, donde dice: ese día estableceré el tabernáculo de David que ha caído, Anofelet. Y hace una relación entre las palabras Nafli y Nofelet. Sabemos que Yeshua según el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Eterno asentó y no hombre. Entonces la grandeza de nuestro amado Mashiach, como bien decía el Moré Mijael, no es porque él se haya establecido porque él quiso,
El Eterno lo estableció, el Eterno lo hizo grande, el Eterno quiso que él fuese como un hijo de aquel que pecó, Barnafli. El mismo texto de la Besorá Tová, la Brit Hadashah, de la Buena Nueva, nos dice que él se hizo sirviente, siendo rey. Él estando en lo alto, él se vistió de carne. Él teniendo la gloria desde antes de la fundación del mundo. Él se humilló a sí mismo, dice la palabra, siendo grande, en obediencia, por servicio, por keuná, y por intermediar, como bien dijo nuestro amado Moré Shentov, Melit, por intermediar, por ser un intermediario, según lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Baruch Hashem, toda a él. En el judaísmo, en la Yahadut, se utiliza la expresión Zehut, el mérito. Se habla de Zehutó Aleinu, su mérito sea sobre nosotros, Zehutó Alá, su mérito sea sobre él. Y se habla de mérito de alguien que haya sido un tzadik, de alguien que haya sido un justo. Y se utiliza mucho. Incluso, por ejemplo, no sé, hacer aliá es un sejut, es un mérito, el mérito de hacer aliá, el sejut de honrar a los padres, el sejut de honrar a un rabino, a un moré, qué sé yo. Y el judaísmo tampoco nos es ajeno a esta figura de intercesión y de intermediación, ¿eh? O sea, se utiliza y hay oraciones en los sidurim a través y en nombre de ciertos rabinos. La misma Kabbalah, los 72 ángeles, los 72 nombres, también lo utilizan como mediadores, como intercesores. Entonces no es una idea tampoco tan lejana o tan cristiana, católica, apostólica romana o evangélica, ¿no? También se utiliza en Medio Oriente. No quiero nombrar a ninguno de los rabinos que, por respeto, pero porque también los respetamos y todo, pero también es una idea que está en el judaísmo. Me llama la atención que esta idea del Kohen Gadol, del gran sacerdote, o sumo sacerdote, como dicen las traducciones, ¿cierto? No salgan los 4 evangelios. De hecho, Yeshua HaMashiach nunca dijo yo soy el Kohen Gadol. De hecho, Yeshua HaMashiach nunca usó Hoshe Mishpat. Nunca usó el petróleo del juicio. Y Yeshua HaMashiach nunca entró al Kodesh HaKodashim de la época del segundo templo. Nunca ministró, ofició el incienso, no usó el mitznefet, la mitra, que después la usan los católicos, ¿cierto? También la copiaron, etc. La gorrita esa grande que usan. Claro, esa larga que utilizan, que era la que utilizaba el Kohen Gadol, que está ordenada, ¿cierto? En la Torá levítica, en el Sefer Vayikra, el libro levítico. Entonces, me llama la atención que la única carta que toca este tema es la carta a los hebreos. En todo el Brit Hadashah. Es la carta a los hebreos. A los hebreos. A los hebreos, claro. Y hace la aplicación y habla. De hecho, yo creo que nos va a dar para el siguiente podcast la Keunat Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, versus, o no versus, sino tomado del sacerdocio levítico, la Keunat Levi, ¿cierto? El sacerdocio de Levi, levítico. También hay hartos conceptos ahí con respecto al Maaser, por ejemplo, que dice que Abraham diezma a Melquisedec, considerar cuán mayor era dice, y que en sentido figurado, Levi, en los lomos, en las gónadas, en los testículos de Abraham, ya está diezmando. Porque hay un pasú que dice indefectiblemente diezmarás.
Entonces, porque aún los que reciben diezmo también tienen que diezmar, dar el décimo, la décima parte o desde 10. También es un tema que aparece acá, ¿cierto? Porque hay una remuneración también por esta intercesión. Porque la misma Torá dice, el obrero es digno de su salario, y no pondrás forzar al buey que trilla, dice el Rab Shalom, el apóstol Pablo. Y esto lo dice no tan solo por el buey, sino también por nosotros. Por las personas que sirven del altar, también comen del altar. Entonces, son hartas cosas, en realidad, harto paño que cortar. Y quiero tomar el Sefer Yohanan, capítulo 14, versículo 6, que dice, cuando Yeshua dice, Anoji aderech, ve aemet, ve aim, ve ishlo yavo, el a bilti al yadi. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Yohanan 7 dice, Anoji sharatzon, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, claro, Yeshua nunca dijo eso. Pues la única carta que revela esto es la carta a los hebreos, el Sefer Aibrim, que nos da luz respecto de, porque este sacerdocio no fue tampoco público. Porque también dice la carta a los hebreos que este Cohen Gadol, que nos convenía, santo, ¿cierto? Que no muere en el fondo, o sea, que muere y es levantado, vence a la muerte, como ningún otro ser humano lo ha podido hacer, ni lo va a hacer jamás. Él ministra y él intercede en el Mishkan Hashamayim, en el tabernáculo celestial, en el tabernáculo de los cielos, no en el templo acá de terrenal. Y ahí es donde entramos a la Keunat Malkitzedek. Y ahí es donde hablamos y entramos al sacerdocio de Melquisedec, de este rey de Salem, Melech Shalem. Bueno, interesante que, como bien dice usted, Moremi, Shem Tov, hay harto paño que cortar. Recién entramos al primer episodio de la segunda temporada y Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, estamos tratando un tema que, como bien dice More Shem Tov, se trata únicamente en la carta de los hebreos, y la carta de los hebreos es para los hebreos, y resulta que la profecía de la renovación del pacto dice que haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Se acabó. En ninguna parte dice que haré un pacto con la casa de los gentiles, con la casa de Efraín, con la casa de Menashe. En ninguna parte dice con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y el tema que se toca ahí, que se trata ahí, es un tema que conoce el pueblo hebreo. Es un tema que conoce la casa de Israel, la casa de Judá. Y ese es el tema que nuestros hermanos cristianos tienen que sumergirse, conocer. Ese es el tema que nosotros tenemos que navegar. La tradición judía, la tradición del templo, que sería buen tema hablar sobre la tradición levítica del templo, del Bet Hamikdash. Cómo se constituye hoy día la tradición levítica. El Eterno les bendiga grandemente, More Shem Tov, gracias. Fui su alumno durante 4 años, alumno hebreo de Oraita. Le agradezco, me emociona poder verlo nuevamente. More Mijael, a quien admiro mucho, una persona muy, muy importante dentro de mi desarrollo como judío. Les concedo la palabra para que se despidan y dejen invitados a nuestros queridos oyentes al segundo episodio de Hablemos de Torah. Bueno, sin duda, a lo mejor la gente de este podcast, nuestros auditores no saben que este proyecto empezó, ¿verdad?, como un deseo que el Eterno puso en nuestros corazones, y que esto nos ha unido en varios aspectos, ¿verdad? También nos ha mantenido despiertos, ¿no?, para poder seguir sirviendo al Eterno, para poder seguir estudiando. El podcast de hoy día
es la punta del iceberg en el fondo. Entonces, estamos entrando recién para poder entender para poder entender el concepto de sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Primero, como decía bien el Guido, entender lo que dice la Escritura respecto del sacerdocio, y principalmente para qué el sacerdocio, porque ahí está el corazón, ¿no? El corazón de Dios mismo, el corazón de Akadosh Baruj Hu respecto de nosotros, de nuestro bien. Baruch Hashem, concluimos este primer episodio, ¿verdad? Agradecido también por los auditores, los que están escuchando lo que podemos compartir. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en libertad de poder hacerla. El deseo nuestro es poder compartir, de poder crecer, aprender todo. Finalmente, todos aprendemos, todos somos ministrados por el Eterno, y eso creo que es importante, mejorar nuestras vidas. La consideración que tenemos que tener ahora, ¿no es cierto?, es como hijos de Dios no mandar al infierno a todo el mundo, ¿verdad? Porque todas las cosas pueden cambiar, todas las cosas pueden mejorar, y principalmente seguir el ejemplo del Adón. Considerad, dice el escritor a los hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no desfallezca. Es decir, cuando él está ejecutando la salvación, la redención, le decían de todo. Le decían de todo. Pero ahí está el amor, pues. Quitémonos la religiosidad, ¿no es cierto? Esa religiosidad de que algunos nomás son salvos, otros no son salvos. La salvación es de Adonai. Así que el Eterno les bendiga a todos. Baruch Hashem. Baruch Hashem soy. Amén. El Mashiach, estando en el madero ahí, dice estas palabras que son, yo encuentro, a mí me como siempre expresaba nuestro amado rabino, me vuelan los sesos, la verdad. Me vuelan los sesos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En cierta oportunidad, dos talmidim le dijeron: envía fuego del cielo sobre esto. Y no era su propósito, como dice un pasú, porque el Eterno no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y ese también es nuestra labor. Esa es nuestra labor, ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Porque con la vara que medimos seremos medidos, y a veces pasa que nos pasan cosas, nos suceden cosas, y decimos: pero ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y uno examina un poquito hacia atrás, el Ruach le empieza a mostrar, y uno también fue juez, y uno también fue muy riguroso, muy estricto, muy severo, y ahora esa severidad, rigurosidad y estrictez se está devolviendo. Entonces, el Eterno nos llama a tener misericordia, a ser misericordiosos. Como Él es misericordioso, dice que Él es el Rahum Behanun, Dios piadoso y misericordioso. Entonces, claro, tomándome de lo que decía el Moré Mijael, el decir quién va al infierno y quién no lo decidimos nosotros. Lo decide el Eterno, Akadosh Baruj Hu, y solo Él. Recuerden darnos un me gusta, un suscribirse, que es súper fácil, pues solamente un clic en la campanita y en el dedo pulgar hacia arriba. Nos vemos en el próximo podcast. Baruch Hashem, quedan todos invitados. Gracias, Morim, queridos. Quedan invitados para el segundo episodio de la segunda temporada de podcast Hablemos de Torah. Y en esta oportunidad, si bien les parece, hablaremos del Salmo 110:4, que dice: tú eres sacerdote para siempre. Quedan todos invitados para el segundo episodio, el sacerdocio de Melquisedec. Baruch Hashem, Shalom, Shavua Tov. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah,
y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.